Hey. Bienvenidos a un nuevo vídeo en RDrop Tour. En el vídeo de hoy aprenderéis a grabar vuestras voces en FL Studio 20. Vamos a aprovechar esta última actualización que se hizo en FL Studio, donde a partir de ahora es más cómodo grabar, más parecido a otros DAWs tipo Cubase, Pro Tools y todo eso, guardando distancias, pero bueno. Y eso, voy a enseñar cómo setearlo todo. Vamos a aprender también a sacarle el BPM y la nota al beat que vayamos a usar, hacer envíos, hacer buses, hacer envíos de reverb y demás. Y al final del todo, lo que hagamos aquí, pues os dejaré el FLP, o sea, el template de grabación, os lo dejaré para descargar gratuitamente. Así que vamos para allí y pues nada, vamos a empezar. Antes de seguir, si te es útil el contenido, comenta, suscríbete, sígueme en Instagram y atención porque viene curso de FL Studio por ahí por el horizonte. Así que atento, que viene cursito de FL Studio. Primero de todo, que nos quede claro, esto en modo canción, aquí vamos a dar doble clic y vamos a utilizar la pantalla esta. Me voy a quitar los auriculares de momento. Vamos a utilizar la ventana de playlist en grande, como en cualquier otro DAW. Y para abrir y cerrar el mixer, que son las dos cosas que vamos a utilizar, esta ventana de playlist y el mixer, pues le damos a F9, ¿vale? Para no tener que estar aquí abriendo, cerrando y todo el por culo que es. F9, ¿vale? Bien, lo que tenemos que hacer también, si ya producimos en FL Studio, es cambiar el chip y en vez de utilizar los tracks aleatoriamente, como se suele hacer o como suelo hacer yo, sin asignarlos directamente al mixer, ahora cada track va a ir asignado a un canal del mixer, ¿vale? Va a estar como ceñido allí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos aquí al track que queremos, le damos al botón derecho, Track Mode y Audio Track. Le asignamos el 1, por ejemplo, porque es el 1, pues asignamos el 1. Damos F9 y se nos ha incluido aquí. Para que lo veáis, vamos a cambiarle el color. Y simplemente para cambiar de color rápido, para no tener que estar ahí dándole botón derecho y cambiar el color y tal, pues le damos Shift y clic. Con Shift y clic, renombramos y cambiamos el color. Aquí vamos a poner beat, vamos a ponerlo morado. Y como vemos, pues aquí está asignado. Vale, antes de seguir, pues vamos a aprovechar y metemos ya el beat. Yo tengo aquí una carpeta con unas pistas que los que estáis haciendo el curso de voces en mastervice.ac, pues ya conoceréis esto porque allí se os incluyen varios proyectos de varios artistas para que practiquéis. En este caso tengo uno de Rama. Vamos a coger el beat, vamos a arrastrarlo aquí y vamos a encontrar su BPM, por si no lo tenemos, y su nota. En este caso sí que lo tenemos, pero bueno, vamos a hacer una simulación. Vamos a ver esta página de aquí que yo utilizo de vez en cuando, no siempre, que es gratuita y te encuentra el key directamente, la nota y el BPM de pues el beat. En este caso no lo vamos a utilizar. Y lo que sí que utilizo yo casi siempre es para el BPM directamente uso el tab de FL. Le doy el botón derecho aquí al tempo, tab, escucho el beat y le voy dando. Y para la nota yo uso este programita pequeñito de aquí que es Keyfinder, que se puede descargar gratuitamente en esta página de aquí, ¿vale? Aquí lo descargáis para Mac, para Windows aquí, o el AutoKey de Autotune o ya lo que más os guste. Bien, vamos a quedarnos con el tempo, vamos a fijarlo aquí, nos aseguramos de que está bien con el metrónomo, con lo que sea. Como vemos aquí en el octavo compás ya rompe el beat, por lo que sí que estaría bien. Y aquí tenemos el beat. Ya podemos ajustarlo con el fader, al volumen que queramos y demás. ¿Qué hacemos ahora cuando queremos grabar voces? Bien, para ir añadiendo canales de voces, hacemos lo mismo que con el beat. Vamos botón derecho al track 2, track mode, audio track, insertar en el 2. Como este artista se llama Rama, vamos a poner aquí Rama. Vale, ¿cómo funcionan las pistas de voces para grabar audio? Tenemos tres botones aquí que también los tendríamos aquí en el mixer, solo que repartidos por distintas zonas. Ahora veremos dónde. El primero es la entrada de audio. Aquí vamos a setear la entrada de audio que va a tener este canal. En este caso pues va a ser este micrófono. Pues seleccionamos aquí entrada mono, la 1, que es en mi caso, del micrófono. Ahora puede que me estéis escuchando doble, a no ser que lo haya cortado en edición. El segundo botón que tenemos aquí es el monitoreo y lo que se va a grabar aquí en el playlist. Bien, pulsamos y tenemos grabar. Vale, primero me voy a quitar el monitoreo para no escuchar doble. Primero tenemos grabar, external input only, external and mixer input, post effects, post EQ, post level and panning, post track. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a grabar, se va a quedar en el programa grabado en onda de audio, lo que le pongamos aquí, por ejemplo, external input only. ¿Qué quiere decir? Que se va a grabar el audio limpio que está entrando directamente por nuestro micrófono. Si seleccionamos, por ejemplo, post effects, vamos aquí al canal de voces de Rama, F9 para el mixer. Bien, si aquí ponemos un reverb, por ejemplo, uno largo, y aquí seleccionamos post effects, ¿qué va a pasar? Vaya grito de mierda. Vale, vamos a mutear el beat y escuchamos.
¿Veis lo que ha pasado? Se ha grabado el audio directamente con los efectos que tenía. Entonces, esto es un problema si queremos editarlo, porque ya se nos queda pues el autotune, si tiene algún gallo o lo que sea, se nos queda ahí grabado. Si tiene reverb, ya se nos queda así y no podemos editarlo luego. Estaríamos ecualizando, comprimiendo ya luego encima de una reverb, no encima directamente de la voz. Entonces, esto no lo queremos. Luego en post EQ, el nivel de volumen del fader y paneo, y post track. Esto pues ya os hacéis a la idea, ya viendo lo que hace el post effect. Entonces, ¿qué seleccionaríamos? Pues como os estaba diciendo, el external input only, para que capture la señal totalmente limpia, ¿vale? Así que eso sería lo que grabaría en el programa, la señal limpia. Y luego al darle al play o en la misma preescucha ya sí que escucharíamos los efectos aquí en los slots de este canal del mixer, que es el suyo, ¿vale? Luego tenemos la sección de monitoreo, que en este caso la tengo yo desconectada para no escucharme doble, pero tendríamos también cuando esté armado. Quiere decir cuando esté aquí seleccionado para grabar. ¿Veis que ya no entra audio? Esto quiere decir que yo me voy a escuchar, voy a tener preescucha cuando esto esté seleccionado para grabar, como ahora mismo. Y la preescucha sería pues con los efectos y demás que tengamos en el mixer, en el track. Y luego encendido todo el rato, que no lo queremos. Eso sería un monitoreo continuo de la señal que está entrando en este canal. La que yo recomiendo prácticamente siempre es pues cuando esté armado y cuando esto esté seleccionado para grabar, automáticamente tendremos preescucha, ¿vale? Y si tenemos un ordenador muy malo y la latencia es fatal para la preescucha y demás, pues directamente off y ya está. Y nos quitamos un auricular y para poder escucharnos y listo. Vale, vamos a ponernos en el caso de que queremos grabar y tenemos algo de latencia. ¿Cómo podemos solucionar el tema de la latencia? Bien, si tenemos una interfaz Apollo, aunque esto si la tenéis ya lo sabréis, lo voy a explicar por encima. Si tenéis una interfaz Apollo como en mi caso, como es la Arrow, la Twin, la X8, X6, la que sea. Si tenéis esas interfaces, lo que podemos hacer es ir a console y aquí poner lo que queremos que se escuche a tiempo real sin latencia. ¿Por qué sin latencia? Porque estas interfaces tienen unas cosas que se llaman DSP, como unos mini procesadores que te procesan el plugin dentro de la interfaz, no aplicándole carga al CPU. El CPU no tendría carga ninguna de estos plugins porque se procesan directamente en la interfaz. Entonces tendríamos una preescucha a tiempo real procesada con efectos, pero que no se grabaría, que sería solo para el monitoreo. Si lo seleccionamos aquí, que es donde está por defecto. Si lo seleccionamos aquí, sí que se grabaría. Entonces aquí podríamos ponernos un autotune y tal, y un compresor y poco más para monitorearnos a tiempo real sin latencia, pero seleccionando aquí solo monitoreo, no grabación, porque no queremos que se grabe con efecto, a no ser que sí que lo queramos, como ponerle un pequeño compresor o lo que sea. Pero aquí entraría la señal limpia. Entonces luego ya podríamos procesarla con los efectos de aquí o cargarle muchos efectos para que suene ya súper procesada, pero no aplique latencia a esos efectos, porque cuanto más plugins tengamos, más latencia va a aplicar. Entonces sería más difícil grabarse con preescucha aquí en FL Studio que en la consola. Creo que os he hecho un lío a más de uno porque he metido ahí mucho palabreo junto y no sé, se me acaba de olvidar, pero bueno. Espero que me hayáis entendido y pasamos a que si no tenemos interfaz de Universal Audio, ¿cómo haríamos para hacer la preescucha aquí? Bien, pues tendríamos que ponernos un afinador, lo que sea, el autotune mismo, el metatune que uso yo en mi caso, un compresor y directamente, pues aquí lo que hemos dicho, que se escucha la preescucha cuando esté armado. ¿Qué pasa si tenemos mucha latencia? Podemos hacer dos cosas. La primera es ir a Audio Settings, vamos a los ajustes de nuestra interfaz, en este caso sería aquí nuestra Apollo, y cambiamos el tamaño del buffer. El tamaño del buffer repercute directamente en la latencia y cuanto más pequeño sea el buffer, menos latencia habrá, pero más carga de CPU, entonces va a sonar distorsionado, como suena cuando se peta el FL Studio, y bueno, pues no se va a poder grabar porque va a saturar la CPU. Entonces, ¿queremos menos latencia? Menos buffer. ¿No puede nuestra CPU? Vamos subiendo de buffer, ¿vale? Hasta que busquemos un equilibrio. Que nuestro ordenador es una mierda y mete mucha latencia aún teniendo un buffer alto porque si no, no se puede grabar. Bueno, pues ya lo que podemos hacer es ir quitando plugins de aquí. Aquí tendríamos el metatune, el compresor y demás. Ir desactivando los de aquí, todos los que tuviéramos, hasta que se escuche más o menos bien de latencia y dejar pues los imprescindibles, pues en primer lugar el autotune, en segundo ya un compresor, en tercero ya un reverb, ¿sabes? Dejarlo lo que de verdad nos hace falta para el monitoreo.
Y si ya no se puede, pues eso, quitamos la preescucha y grabamos sin preescucha y ya está, no pasa nada. Como hemos hecho casi todos, siempre. Si vierais con lo que grabábamos nosotros hace años, eso ni preescucha ni mierda. Así que bueno, tampoco hay que acomodarse mucho. Otra cosa rápida para el mixer, yo tengo esta vista porque es la más cómoda para mí, pero bueno, si le des aquí, tenéis distintas vistas, ¿vale? Así rápidamente. Y bueno, vamos a seguir, vamos a poner el caso de que ya hemos seteado la preescucha, todo lo que tú quieras, tal, hemos grabado las pistas y bueno, pues tenemos la pista, que la voy a arrastrar aquí, ¿vale? Voy a pasar el Metatune rápidamente. Otro tip rápido para grabar voces, cuando la estéis grabando, que esté más o menos entre -6, -9, por ahí, -6, -8, no la grabéis directamente a 0, ¿vale? Luego ya en la mezcla, en el máster y todo lo que queráis, ya se le va subiendo. Pero grabarla en el -6 para tener un margen. Bueno, eso. Pongamos que esto es la voz que ya hemos grabado. Quiero vivir como lo hacíamos siempre. Y que luego queremos grabar otra aquí, vamos a añadirla. Vale, vamos a poner que queremos grabar otro verso, otra parte del mismo verso, ¿vale? Porque si tú, vamos a poner, terminar de grabar aquí, paras aquí y tienes que seguir, no vas a seguir directamente de aquí, tendrás que empezar a grabar por aquí para luego arrancar, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos 2 pistas, 3 pistas, 4 pistas del mismo verso, lo que sea, y la ecualización tiene que ser la misma, tiene que ser la misma compresión, tiene que ser el mismo reverb? Vale, pues la opción más pesada sería pues ecualizar aquí en la primera pista, ecualizar en la segunda pista, ¿sabes? Mezclar por pistas. Pero sería la peor opción. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplificar todos esos pasos en un solo canal, sobre todo para ahorrar CPU, para no abrir los plugins que vayamos a abrir por 2, que son las pistas que tenemos, o por 3 o por 4, por los que sea, y para no equivocarnos, porque no vas a ecualizar una pista y luego ecualizar otra exactamente igual. Estar haciendo cambios todo el rato así puede llevarnos a equivocarnos, ya que una misma pista esté tratada diferente o que tenga algunos errores. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos? Un bus, un grupo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir aquí, vamos a pulsar Shift y Click. Espero que esté quedando claro porque es un follón explicarlo. Eso, el Shift, Click y ponemos bus, voces, bus, verse, por ejemplo, rojo, que se vea. Mira, aquí vamos a añadir separadores. Tenemos el beat, las pistas que se han grabado y luego un bus. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este bus? Pues que todas las pistas del verse, no de los backs, no del segundo artista, si es que lo hubiera, sino del primer artista, que es Rama, y de todas las pistas del verse, que pongamos que son varias, le vamos a poner, que son 2 pistas. Esta suena por aquí, esta suena por aquí, pero es el mismo artista y tiene que ser la misma pista, ¿vale? Tiene que ser la mismo verse. Vale, lo que hacemos es, con estos cables que salen de aquí, que son los ruteos de nuestro mixer, vamos a quitarlo del mixer, del master, perdón, y vamos a añadirlo al bus. Añadimos al bus y el secundario también lo añadimos al bus y lo quitamos del master. Entonces ahora nuestras 2 pistas no van a ir directamente individualmente al master, que es el canal final, sino que van a ir las 2 a una sola pista, a un solo canal, que es el bus, y se va a procesar todo por ahí, todas las pistas que añadamos. Por ejemplo, quiere añadirse otra pista aquí de verse del mismo artista, se añade, se quitaría del envío del máster y se añadiría aquí al bus, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, toda la mezcla que le hagamos a estas pistas ya no tienen que ir por aquí y por aquí, sino van todas por aquí. Por ejemplo, añadimos un EQ, pongo este, estilo efecto teléfono, para que notéis el cambio. ¿Veis? Se le aplica los 2. Entonces ahora, todos los efectos que le vaya a aplicar a esta voz, pues los pondría en este bus, excepto el autotune. El autotune sí que tiene que ir en el suyo, individual. Aquí y aquí, por ejemplo, en la secundaria no lo hemos puesto, vamos a ponerlo. Porque el autotune no puede afinar 2 voces sonando simultáneamente. Entonces hace como cosas y efectos raros, mete artefactos que suenan mal, gallos, etcétera. Entonces eso sí que lo tendríamos que poner uno por uno, ¿vale? Que bueno, tampoco nos cuesta tanto. Entonces nos podemos setear una plantilla con a lo mejor todo esto lleno de pistas del verse 1, lleno de autotune. Luego setear un bus, otro para el segundo artista, lleno de autotune, setear otro bus y bueno, luego backs, podemos hacer otro de backs de las voces de fondo, pues hacemos otro grupo con otro bus porque tendrá otro tipo de efectos más creativos, espero que haya quedado claro. Luego, envíos de reverb y delay y demás. Si tenemos varios artistas, varias pistas y queremos utilizar exactamente el mismo reverb o automatizar o subir y bajar el volumen del reverb desde aquí, desde un fader del mixer, ¿cómo lo haríamos? Bien, pues haríamos así, le daríamos a Shift y Click o F2 para cambiar el texto y el color, y aquí vamos a poner reverb para hacer un envío de reverb. Vale, vamos a ponerlo amarillo. Aquí ponemos reverb 2,
¿vale? Sí, exagerado para que se note mucho. ¿Y qué hacemos? Bien, podemos hacerlo desde aquí o desde el bus. Lo suyo sería que fuera desde el bus, porque ya pasan todas las pistas por ahí. Y rutearlo al reverb, ¿vale? Luego, el reverb que vaya ruteado al master, que ya lo está. El bus, seguir dejándolo ruteado al master también. Entonces, la señal de bus original irá al master, tal cual iba. Y luego irá al canal del reverb también. Se aplicará el efecto y el efecto del reverb volverá al máster, pero separado. Esto nos sirve también en otros DAWs. Si por ejemplo tenemos una pista mono, pero el reverb lo queremos en estéreo, pues no vamos a poner el reverb en una pista mono, añadiéndolo directamente aquí, sino que lo añadiríamos en una pista estéreo. La pista mono iría a la estéreo, sonaría el efecto estéreo, pero la voz también en mono y volverían los dos al máster. ¿Queda claro o no queda claro? Porque es bastante follón al principio, pero bueno, si os tenéis que ver este vídeo 15 veces, pues os lo veis, no pasa nada. Y bueno, aquí tenemos el efecto reverb, vamos a escucharlo. ¿Veis que tiene reverb, no? Vale, voy a bajar el bus. Y bajamos el reverb. ¿Veis qué pasa? Que sigue la voz, pero el reverb no. Entonces nosotros podemos controlar el nivel de reverb que queremos, además de dentro del plugin, desde aquí. O si queremos que el reverb solo esté en los altos, por ejemplo, utilizamos este Q de aquí. Entonces ahora el reverb solo lo va a tener por las frecuencias altas. Lo que pasa es que tenemos que quitar este Q. Tú dándome la verde y yo prendiéndote. Tú siempre estás pidiendo que vuelva otra vez. Terminamos la casa y fuimos palo. ¿Veis? ¿Veis que el reverb solo está por las frecuencias altas? Pues esto lo podemos hacer también con cualquier otro efecto, con delay, con yo que sé, con distorsiones, con lo que sea. Se pueden hacer envíos solo de efectos para controlarlos individualmente, ¿vale? Utilidades de esto, pues aquí imagínate que vamos a añadir otro artista, igual que hemos añadido a Rama, pues añadimos a otro. Y no queremos estar añadiendo varios reverbs, pues el bus de ese segundo artista, porque ese artista iría por otro bus porque lleva otra ecualización al ser otra voz. Pues ese bus también lo mandaríamos al reverb. Entonces estamos controlando el reverb de dos buses, de dos artistas distintos con un solo track, ¿vale? Del mixer, desde aquí. Y sería exactamente el mismo reverb, con los mismos parámetros, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto ya conforme vayáis grabando ya más canciones y demás, pues iréis viendo utilidades y demás. Esta plantilla tal cual la tengo aquí, os la voy a dejar en el FLP para descargar, pero a mí me gustaría que no lo descargarais, sino que lo crearais vosotros desde cero, para que os quede más claro, porque haciendo las cosas se empapa uno antes. Y sobre todo que cada artista o cada productor tiene unos requisitos, ¿vale? Entonces, si os lo hacéis vosotros a medida, pues mucho mejor. Veis el vídeo varias veces si lo necesitáis y ya está. Y os creáis vosotros la plantilla con vuestra vista, con vuestros colores. Podéis dejar el autotune o el EQ aquí ya puesto por defecto. Aquí ya un limitador, lo que sea. Ya os creáis vosotros, pues, la plantilla que vayáis a usar con los efectos que soláis utilizar. Nada, sí, cosas rápidas, pues atajos que os van a servir. Shift click, lo que hemos dicho, para cambiar los colores. Shift y ruleta, movemos esto por el mixer, ¿vale? Por si queremos ordenarlo. Pulsando Shift con el ratón encima y la ruleta del ratón, el scroll. ¿Qué más? Con el control y arrastrando, pues seleccionamos varios canales. Podemos subir y bajar varios a la vez, ¿vale? F9, mixer. Y bueno, no, así ahora mismo no me vienen más controles para el mixer, pero bueno. Esto de aquí, para el que no lo sepa. Estos son los paneos, ¿vale? Y estos son los efectos. Si lo queremos activar o desactivar todos de golpe, todos los efectos, pues pulsamos aquí. Ah, y la ubicación de estos botones aquí en el mixer, que no os lo he dicho. De grabar, veis que lo tenéis aquí. Veis que pulso aquí en el del beat y se marca ahí. Luego el canal que esté grabando se pone de color así naranja, el fader, ¿lo veis? ¿Veis? Se pone naranja. La entrada de micrófono en cada mixer la tenéis aquí. Aquí, ¿veis? Es igual. Y luego el monitoreo, aquí lo tenéis en... que sería este botón de aquí. Aquí en el mixer lo tenéis aquí. Aquí es exactamente lo mismo. Luego tenéis aquí un ecualizador ya integrado en el mismo mixer, y aquí podéis seleccionar la salida por si, por ejemplo, tenéis hardware analógico, equipo analógico, ecualizadores analógicos, lo que sea, pues aquí seleccionáis las salidas para que luego entre por otro lado, etcétera, etcétera. Eso sería todo, creo que no me dejo nada. Y si queréis un vídeo mezclando en FL Studio, cómo mezclo yo las voces de los demos y demás con los plugins nativos o no nativos, decírmelo. Y bueno, estad atentos que sale el curso de FL Studio desde lo más básico hasta lo más avanzado
avanzado pues sale dentro de poco en mastervibes.ac. Y también estamos a punto de publicar ya Vibra, la tienda de drum kit, de loops, de one shots, y bueno, en la que llevo trabajando ya 1 año y pico y que espero que esté disponible lo más pronto posible, yo creo que en febrero. Pero bueno, así que nada, amigos, supongo que este vídeo habrá quedado más largo que Dios y un poco pesado, a lo mejor no tiene tantas visitas como otros, pero bueno, hay que hacerlo porque es obligatorio para que la gente se entere cómo se debe grabar en FL Studio y demás. Así que nada, chicos, muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí, cuídate, sigue produciendo todos los días, hay que hacer un poquito más y nada, amigos, un besito, adiós, guapos.